La presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo mencionó en pleno discurso Alberto De Facio, que lo quería conocer. Al final, ¿lo conoció o no? ¿Qué tal? Buen día, bienvenido. No. ¿Todavía no se produjo el encuentro? Todavía no, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno. ¿Para cuándo espere ese encuentro? ¿Para cuándo lo llamen? Cuando la presidenta disponga. Para mí es un honor que me haya citado. ¿Lo sorprendió? Sí, me sorprendió. Sí. Pero es lo que realmente vengo diciendo hace rato. Yo no sé si son los países del norte, es más complejo, digamos. Hay un conglomerado que no necesariamente reporta al gobierno norteamericano. Son otro tipo de organizaciones que están en las universidades, en las fundaciones, ex miembros de inteligencia y algunas personalidades que bombardean permanentemente toda Latinoamérica, todos los procesos populares latinoamericanos. ¿Cuál sería la pretensión? ¿Desestabilizarlos? Sí, en muchos casos sí. Veamos lo que está pasando en Brasil. O sea, es la derecha, yo lo definí como la derecha del Partido Republicano. Es la derecha de la derecha. Es una derecha extrema que permanentemente, bueno, ahora se dedica a criticar a Francisco, a boicotear el proceso de integración con Cuba. Por eso digo, muchas veces no tiene que ver con el presidente o el gobierno de Estados Unidos, la administración. Es otro tipo de organización. Y en el caso de Brasil, ¿por qué? Porque, bueno, hay, digamos, son cuestiones que atañen a la corrupción, dice, por el juicio de político pedido para la presidenta. Siempre buscan una excusa. Porque está el tema de Petrobras, claro, digamos, ¿no? Siempre buscan una excusa para después ir a voltear el gobierno. Por eso todos tenían unos carteles que decían intervención militar ya. Ah, claro. O sea, lo que pretenden estos grupos es instalar otra vez el paradigma del consenso de Washington, el paradigma de que el mercado y los sistemas dominantes financieros son los que van a solucionar el problema a la gente. Una visión de extremo individualismo, que el Papa lo viene señalando, digamos. Y acá en la Argentina tenemos representantes, es decir, que el derrame económico, producto de las leyes del mercado, después va a beneficiar al resto de la gente. Y la verdad que esto no se verificó en ningún lugar del mundo nunca. El Papa dice que eso es tener una visión burda e ingenua de los que detentan el poder económico. No ha sucedido nunca eso. Y estos gobiernos latinoamericanos y otros lados del mundo que creen que es la política la que debe dominar a la economía y no la economía a la política, estos grupos se dedican a justamente desestabilizar, generar siempre conflictos en los países a través de mentiras. Pues para llegar al poder... claro, por la vía que sea. Cuando ven que no pueden llegar por la vía democrática, empiezan a buscar este tipo de atajos. Entonces llevan a un delincuente a su casa para que diga que un candidato opositor es narcotraficante, y después resulta que a la semana el delincuente va a tribunales y dice, no, la verdad no tengo... Cuando pasa la elección, dice el delincuente dice, no, la verdad no tengo pruebas contra Aníbal Fernández. Y el periodismo lo deja así, y pasó. Pero mientras tanto montaron la operación. Y lo mismo pasa con el tema... No todo el periodismo, ¿no es cierto? No. El periodismo que está evidentemente haciendo de soporte de este tipo de operaciones. Quizás me expresé mal, rectifico. Un sector del periodismo que es el que replica este tipo de hechos a través de las redes y a través de programas. Ahora vamos a ver una andanada de operaciones con el tema Nisman de vuelta. Van a tratar de instalar el tema diciendo que entró un servicio de inteligencia a la casa y que borró los teléfonos y que tenía un virus. Cuando uno analiza quiénes dicen esas cosas, se dan cuenta que lo dijeron para otros países en el 2003, en el 2011, en el 2011, en el 2010. Siempre dicen lo mismo, siempre dan las mismas conferencias, siempre dan los mismos dictámenes en otro tipo de procesos, en otro tipo de países. Entonces uno va sacando modelos y patrones y se da cuenta que son todas operaciones, son todas operaciones políticas. Cuando la presidenta hizo referencia a temas graves en la Argentina, yo supongo que también, el tema de alguna Nisman, manera... estaba refiriendo a eso. Estaba refiriéndose sí, yo creo que Nisman. ese y a otros más, digamos. Sí. También intentaron, ustedes recuerdan, a fin del año pasado, el anteaño pasado,
se instalaron el tema que el gobierno no llegaba a marzo, que había un estallido cambiario, que había una corrida, que la economía no daba más, que las reservas iban a estar en 15.000 o 10.000 millones de dólares. Hoy lo dijo Axel, las reservas están en más de 34.000 millones, que el dólar iba a estar a 20, que no sé cuántas cosas más. O sea, cada tanto montan una operación de este tipo. Por eso hay que estar atentos y no dejarse influenciar por este tipo de cosas que son muy graves, porque en el fondo lo que buscan es socavar el sistema político. Y lo malo es que haya personajes de la política que se presten a eso. Sí. Yo recuerdo cuando Alfonsín, antes de morir, dio un discurso en un local acá de Capital y dijo: cuidado con los enemigos de la Unión Cívica Radical, y señaló a esta señora, a la señora Carrió. Ajá. O sea, por eso yo digo, los radicales tienen que leer un poco y escuchar lo que decía Alfonsín antes de morir, ¿no? O sea, la enemiga de la Unión Cívica Radical, porque él ya veía, desde el año 2003, que venía, digamos, trabajando para la destrucción del partido. Porque y ya viene del radicalismo. Claro, y para la destrucción del sistema político, en definitiva, ¿no? Y tiene otros socios que operan, y después con la campaña sucia, que nosotros denunciamos, las sospechas de fraude. Recién veíamos imágenes de Tucumán. Sí, eso quería ir a una fiesta cívica, una fiesta cívica. Siempre hay que celebrar las elecciones, la democracia, porque la verdad el ejercicio de emisión del voto, del derecho a hacerlo, la verdad para mí siempre ha sido una celebración, ¿no? En este caso, en Tucumán, bueno, sí, pues usted dice por la cantidad de fiscales, ¿no? Claro, decían, no va a haber fiscales, ahora hay muchos fiscales. Creo que hubo muchas denuncias por eso. No, lo que pasa es que el sistema electoral que permite acople, el acople es, nosotros vamos con un candidato arriba y después hay acoples tuyo, mío, de otro. Entonces yo voy a vigilar mi acople. Sí. Y arrastra toda la boleta, digamos. Claro, arriba sí, pero abajo yo tengo que tener mi fiscal. Por eso hay tantos fiscales, porque hay muchos acoples, no solo en nuestra alianza, sino en la otra alianza política que compite. Sí. Entonces se multiplican los fiscales. Bueno, ahora se van a quejar. Tantos fiscales en Tucumán sí, pero ahora se van a quejar porque hay muchos fiscales. No, pero nunca es una queja, al contrario, con la falta de fiscales que muchos aducen a las elecciones, la verdad que van a decir, ¿y por qué no hacemos como en Tucumán? Siempre es así, porque la presidenta no habla en cadena, porque habla en cadena mucho. Alberto, siempre tienen un problema. ¿Hay una polarización en las elecciones en Tucumán? Sí, porque el sistema que han elegido es el mismo que usaron en Mendoza. Todos contra el Frente para la Victoria. Bueno, al fin alguien que... es la Unión Democrática. O sea, creo, yo estaba haciendo un paralelismo entre lo que sucedía en Tucumán y Mendoza, ¿no? Porque los dos son candidatos radicales. De todas maneras, el radicalismo en Mendoza tiene un peso específico, digamos. Es que ya no existe más allá de una alternancia. Terminó la elección y que ya... no hay en Tucumán. Pero de todas maneras, Alfredo Cornejo, digamos, como radical tenía peso, pero allí también estaba el PRO, o sea, la réplica de la fórmula nacional entre el PRO y la Unión Cívica Radical. Más masa. Más Victoria Donda y no sé cuántas yerbas. Coalición Cívica y demás. Sí. En el caso de Tucumán, ¿no? ¿Lo ve como algo similar a lo de Mendoza? ¿Los porcentajes? ¿Sí? Sí, claro, es lo mismo que va a pasar en Jujuy y en otras provincias. Los junta el odio al peronismo y a querer sacar al peronismo del poder. Después no los une otra cosa. ¿El peronismo o el Frente para la Victoria? Porque ojo que Cano tiene como candidato a vicegobernador al intendente de San Miguel de Tucumán, que es peronista. Sí, yo creo que ahí hay un tema muy local. Y Cano, supongo que el lunes está trabajando de vuelta en el peronismo. Creo que es un error que ha cometido, producto de la visión táctica y no de la visión estratégica. Usted lo sacó del peronismo, pero él se coloca en el peronismo, pero se distancia del gobierno del Frente para la Victoria. Pero déjame explicarte algo. Dale. Cuando estamos discutiendo dos modelos y el modelo que estamos confrontando es el modelo neoliberal, con todas las implicancias que tiene, uno debe soslayar o poner en segundo plano su cuestión táctica territorial. Y tiene que mirar la conducción estratégica, que es la presidenta de la Nación. Entonces, por más que yo hubiese tenido un problema en mi ciudad, que puedo tener disidencias con el candidato, debo dejar de lado, porque lo que está en juego es, y nosotros tenemos una escala de valores, primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Entonces,
eso hay que llevarlo a la práctica. Yo puedo tener un problema con un candidato en mi ciudad, pero debo dejarlo en segundo lado, porque primero está la patria y después está el movimiento. Ese es el error que cometen algunos compañeros, que se van a dar cuenta rápidamente y van a volver a esta escala que tenemos los peronistas. Entonces, lo que están haciendo es replicar la Unión Democrática del 45, todos contra Perón, todos contra el movimiento popular. Lo que nos duele mucho a nosotros es que el radicalismo haya sido arrastrado en esta ocasión a esa alianza casi autoritaria, porque cuando todos se juntan para ganarle al otro hay un condimento autoritario en el fondo, que ese radicalismo que hoy está plantado en el campo nacional y popular esté siendo de sparring de Macri, es realmente que nos duele a nosotros como militantes políticos. Ojalá que lo corrijan rápidamente los propios militantes radicales, ¿no? Alberto, ya estamos pensando en las elecciones generales del 25 de octubre. ¿Hay encuestas que ustedes estén manejando? Yo no he visto alguna encuesta que se ha hecho post elección 9 de agosto y más o menos están los márgenes. Hemos subido 2 puntos nosotros, ha subido 1,5 puntos Macri y ha bajado más a 2 puntos. ¿Y de dónde captarían votos, por ejemplo, para lograr ganar en primera vuelta? Tengamos en cuenta que si las PASO hubiesen sido las elecciones generales, no le hubiese alcanzado a Scioli, porque tiene que ser un 45% o el 40% con una diferencia del 10% respecto del segundo. Si sacamos los votos blancos y nulos hubiésemos llegado. Pero insisto, nosotros tenemos... Igual había 10% de diferencia con Macri, pero no de la fórmula Cambiemos. Claro, a Macri le sacamos 14 puntos. Claro, pero hay más del 10. ¿Qué ha pasado? Yo creo que hay mucha gente que no ha ido a votar por el factor climático, no necesariamente inundados, la provincia es muy grande y a veces sin estar inundado, cuando hay un problema severo climático, impide ir a votar. Después hay un núcleo de 10-15% de peronistas que por distintas razones no nos han elegido, porque tienen una disidencia con nuestro estilo o algún tema puntual en una provincia. Digo, los cordobeses tenían un candidato propio cordobés, los peronistas tenían un cordobés de candidato. Bueno, eso ahora ya no lo tienen. Eso va a motivar que muchos elijan a Scioli ahora, no una opción de Macri ni hablar, no lo van a elegir, pero tampoco una opción funcional a Macri como es votar a Massa, que hoy es un candidato testimonial, seamos sinceros. No va a estar ni cerca del segundo. O sea que muchos peronistas de San Luis, de Córdoba, del sur de Santa Fe, de La Pampa, que han votado en una primera opción a esta... O sea, Massa de la Sota, algunos se irían para... Yo creo que muchos van a venir en esta escala de valores que yo te contaba recién. Es decir, no seamos funcionales a la derecha, a esta derecha que vuelve ya con el título, que es bajarle los sueldos a los trabajadores, porque cuando Macri dice que la devaluación la haga el mercado, es que no se anima tanto como Patricia Bullrich, que lo bajó 13% los sueldos cuando fue ministra de Trabajo. Él está buscando un eufemismo, dice, bueno, que el dólar lo controle el mercado. El mercado ya sabemos lo que va a ser una mega devaluación, con lo cual todos los que tenemos un salario vamos a ganar entre 15 y 20% menos. Entonces, esos peronistas que están mirando eso, dicen, no, otra vez el ajuste lo pagan los trabajadores, esos van a votar al Frente para la Victoria. Alberto, esté muy atento con el celular porque lo puede llamar la presidenta que lo quiere conocer. Es senador por la provincia de Buenos Aires, pero se presenta como candidato a diputado provincial. Sí, y trabajamos, yo estoy trabajando en todo el país, en realidad en la campaña de Daniel, tratando de dar una mano en la organización de una campaña que es muy compleja y muy extenso el país, ¿no? Pero con Telemann está manejando la campaña, Telemann es nuestro... Sí. Ahora bien, jefe de ¿también está tan cerca de Scioli que puede llegar a ser parte de su gabinete? Nosotros no hablamos de gabinete hasta no ganar el 23 de octubre. Después vamos a hablar de gabinete. Algunos quieren ponerse los trajes antes de tiempo. Claro. Y eso no es bueno porque nosotros tenemos que estar, como dijo la presidenta, concentrados en estos temas y no desviarnos y no caer en provocaciones. Ajá. Alberto, por último, para despedirlo, usted, digamos, planteando el análisis que le hice de dónde provendrían los votos para lograr una primera vuelta, ¿cree que en primera vuelta se define esta elección o va a haber una segunda? Yo creo que se va a definir en esta primera vuelta porque las PASO han operado como primera vuelta y la primera vuelta está operando como balotaje.
así que no vamos a llegar a balotaje, creo que vamos a llegar al 45% y un poquito más. Alberto de Facio, muchísimas gracias, muy amable. Vamos a analizar un tema de política internacional.